Ejemplo 8 de ley de Coulomb, nos muestra una carga Q1 de menos 3 microcoulombs que recibe una fuerza de atracción debido a dos cargas, Q2 de 8 microcoulombs y Q3 de 7 microcoulombs, que se encuentran distribuidas como se muestra en el siguiente esquema. Entonces tenemos nosotros una carga negativa, la cual está situada entre dos cargas positivas de la siguiente manera. Si se fijan, ya estamos trabajando en dos planos con sus diferentes radios cada una de ellas. Entonces nos dice el problema determinar una fuerza resultante que actúa sobre Q1, ¿sí? Así como el ángulo formado con respecto al horizontal. Es como si nuevamente estuviéramos haciendo análisis vectorial de esto y las fuerzas, cada una de ellas con su diferente magnitud, va, pues ahora sí de alguna manera, atraer a ella, pero una fuerza resultante pues quedará a lo mejor en este plano con un ángulo de inclinación. Si vemos nosotros, ya tenemos nuestros valores de nuestras cargas, con una distancia, cada una de ellas un radio de 0.5 metros. Si lo llevamos a otro esquema, pues tendremos lo siguiente. Tendremos que calcular una fuerza ejercida de Q3 sobre Q1 y tendremos que calcular una fuerza ejercida de Q2 sobre Q1. Tendremos aquí dos valores, ¿sí? Los cuales para calcular una resultante, si lo vemos nosotros, tomando en cuenta las propiedades trigonométricas, pues podemos calcular la resultante con el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Cómo será nuestra fuerza resultante? Bueno, a partir de nuestra fuerza resultante que tengamos, tendremos que aplicarlo aquí para sacar esa fuerza resultante que me va a servir para conocer ese ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces aquí en este caso, pues sería la raíz, aquí nos faltó, ¿sí? De la suma de las, de una vez lo ponemos así, de la suma de las fuerzas elevadas al cuadrado cada una de ellas con Pitágoras. De una vez lo agrego ahí, si quieren de una vez lo pongo aquí en limpio. La fuerza resultante será igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De F3 sobre 1 al cuadrado más la fuerza 2 sobre 1 al cuadrado. Entonces vamos apuntando nuestros datos. Tenemos Q1, que es sobre donde se va a llevar a cabo todo el problema, de menos 3 microcoulombs. Prefijo micro, menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2, que tiene un valor de 8 microcoulombs, igual 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Y Q3, que tiene un valor de 7 microcoulombs, que son 7 por 10 a la menos 6 coulombs. En este caso están por una distancia que tiene la misma magnitud, por lo tanto nuestro radio para todas las cargas será de 0.5 metros. Valor de la constante nuevamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Muy bien, entonces vamos calculando primero cada una de ellas. En este caso voy a calcular F de la fuerza de 3 sobre 1. ¿Con qué fórmula? De una vez la ponemos aquí para todas. La fuerza es igual a la constante por el producto de las cargas, Q1 por Q2, entre el radio al cuadrado. Ya dijimos que esto va a depender de las cargas que yo esté tomando en cuenta. Entonces vamos calculando primeramente fuerza de 3 a 1. Va a ser igual a la constante, considerando Q3 por Q1 entre el radio al cuadrado. Y en este caso vamos a tener también nosotros la fuerza ejercida de la carga 2 sobre Q1, ¿sí? Que va a ser igual a la constante de Q2 por Q1 entre el radio al cuadrado. Vamos calculando primero una de ellas. Entonces tendremos nosotros 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, este que está aquí. Q3, ¿qué valor tiene? 7 por 10 a la menos 6 coulombs, que multiplica a Q1, valor de Q1, menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, entre el radio al cuadrado, valor del radio, que son 0.5 metros elevados al cuadrado. Vamos a ver qué pasa con esta otra variable. Misma constante, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q2. Valor de Q2, que son 8 por 10 a la menos 6 coulombs, que multiplica a Q1, que vale menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Entre
el radio al cuadrado, mismo radio, están separadas por la misma distancia, 0.5 metros al cuadrado. Entonces, vamos a simplificar esto. Tenemos nosotros, no le hacemos caso, 9 por 10 a la 9, más por menos, menos 7 por 3 son 21 por 10 a la menos 6 más menos 6 a la menos 12 entre, ¿qué dijimos? 0.5 al cuadrado, pues agréguenle un 0.25 aquí y de una vez lo sacamos. Vamos a tener nosotros 9 exponente de la 9 capturado por menos 21 exponente a la menos 12 igual entre 0.25. Nos da un resultado de menos 0.756. Vamos agarrando 3 decimales. Si es fuerza, dijimos que son newtons, utilizando las unidades correspondientes. Vamos a ver aquí, nuevamente, no le hacemos caso, 9 por 10 a la 9. ¿Qué dijimos? Más por menos, menos 8 por 3 son 24 por 10 a la menos 12 entre mismo radio elevado al cuadrado 0.25. entonces tenemos, nuevamente capturamos 9 exponente a la 9 igual por menos 24 exponente a la menos 12 entre 0.25. tenemos nosotros, a ver cómo es este resultado, vamos a hacerlo otra vez, 9 exponente a la 9 igual por menos 24 exponente a la menos 12. ¿Sí? Ahora sí, entre 0.25. Nos da como resultado menos 0.864, que son newtons. Nuevamente ya conocemos F de 2 a 1 y conocemos F de 3 a 1. Todo sobre F1. Si nosotros lo llevamos a un análisis vectorial, pues tenemos dos variables nada más, ¿no? En este caso, ¿quién es la que está ahí abajo? Que es F2 sobre 1. Y en este caso tenemos F3 sobre 1. Conocemos sus dos valores. Entonces utilizamos para la fuerza resultante el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de F3 a 1 al cuadrado más F2 a 1 al cuadrado. Vamos calculando. Vamos a tener nosotros raíz cuadrada de F3 a 1, que va a ser igual a menos 0.756, que vienen siendo newtons al cuadrado, más F2 a 1 menos 0.864 newtons al cuadrado. Vamos a hacerlo por partes. Primeramente los cuadrados. Entonces tenemos nosotros todo número negativo elevado al cuadrado, pues va a ser positivo. 0.756 al cuadrado. Vamos a agarrar 3 decimales. 0.571 más 0.864 al cuadrado. Nos da como resultado más 0.746. Vamos a hacer nuestra suma, que son 0.571 más 0.746. 1.317. Le sacamos raíz, borra primero, raíz de 1.317, ahí está, igual a 1.14. ¿Qué vienen siendo? Si es una fuerza resultante, 1.14 newtons. Nos piden también el ángulo de inclinación. ¿Cómo voy a calcular el ángulo de inclinación? Pues bueno, utilizando la función tangente, ya que involucra mis dos catetos, ¿sí? Que esto va a ser igual, el ángulo de inclinación va a ser igual, siempre va primero y, ¿sí? En este caso vamos a tener a F de 3 a 1, ¿sí? Entre, ¿sí? F de 2 a 1. Bueno, en este caso tenemos la tangente, ¿sí? ¿Qué quiero conocer? El ángulo. ¿Qué me está estorbando? Pues la tangente. Primero, si quieren, vamos haciendo la simplificación de estos datos y luego despejamos la tangente. Entonces, esa tangente del ángulo va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza de 3 a 1? Tenemos nosotros menos 0.756 newtons entre, que dijimos, de F de 2 a 1 menos 0.864
864 newtons. Menos entre menos son más. Tangente del ángulo va a ser igual a 0.756 entre 0.864. En este caso, 0.875. ¿Qué me falta? Despejar el ángulo que me estorba, la tangente. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa, recuerda que pasa con su inverso, a la tangente inversa de la división de 0.875. Valor del ángulo que tenemos nosotros. Shift, tangente, ¿sí? ¿De qué? De 0.875. Un valor de 41.18. ¿Sí? Si lo quieren poner en grados, pues bueno, presionamos esta tecla que vienen siendo 41 grados, ¿sí? 11 minutos y 9.33 segundos. En este caso, si vemos el valor del ángulo que tenemos, ahí va. El valor es de 41.18, entonces sí corresponde en el diagrama que tengo, que debe estar desde 0 hasta 90 grados, o sea, sí corresponde al cuadrante en el que se encuentra. Entonces, como resultante, ya nada más lo voy a agregar aquí, tenemos una fuerza resultante de 1.14 newtons, ahí está, y un ángulo que nos dio un valor de, vamos a dejarlo así, de 41.18. Y con esto terminamos.